Buenos días, Ágape. Buenos días a mis hermanos en Cristo. Buenos días, amigo que nos acompañas. Soy Rafael Walter, pastor de la Iglesia Bautista Ágape en Stone Mountain. Y te voy a poner al día inmediatamente. Veníamos hablando de lo que era el juicio de Jesús en estos días que nos conducen a la Pascua. Estábamos hablando la semana pasada de la crucifixión y vimos todo el maltrato del que fue sujeto nuestro Rey. Es imposible abarcar todo el detalle de los sucesos, pero vimos mucho de lo que le sucedió a él. Hay una de las cosas que a mí me impresionan mucho, de las cosas que le sucedieron a Jesús, que estaban predichas. Una de ellas está en Isaías 56 y me gustaría leérselas a ustedes. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Fíjese que el versículo nos muestra de que nuestro Señor realmente sufrió cada uno de los elementos discutidos la semana pasada: el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato espiritual. También nos muestra que Dios siempre estuvo en control, que nada sucedió sorpresivamente o que haya tomado a Dios desprevenido. Dios tenía todo alineado como debía de suceder. Primeramente, el versículo pone de manifiesto que Jesús se entregó voluntariamente. No dice me llevaron a la fuerza, no dice me obligaron, dice di mi cuerpo voluntariamente. Él lo hizo porque Él lo quería hacer por nosotros. Pero este mismo hecho de entregar su cuerpo es una carga espiritual. Él sabía que estaba llegando el momento en el que iba a sufrir una separación con el Padre, porque siendo inocente iba a cargar el pecado del mundo. Su eterna comunión con el Padre desde siempre se iba a ver interrumpida momentáneamente. Luego muestra el maltrato físico que sufrió. Yo sé que esta es una de las palabras que se muestran en el versículo. Es una palabra con la que tú no estás familiarizado. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mis mejillas son los cachetitos, ¿verdad? Pero dicen mesaban. Mesar significa, esa es la palabra que nosotros ocupamos, desmechar o arrancar. Fíjese, nuestro Señor, yo no sé si tú cuando estabas pequeño o estabas pequeña, peleaste con alguien más, con alguna hermana, y te alaste el cabello. Y yo no sé si alguna vez te sucedió eso. Yo recuerdo que lo hice alguna vez. Y te queda levantado el cuerito cuando te agarras del pelo. Entonces, al Señor no solamente le alaron y le quedó levantado el cuerito. Al Señor le alaron y le arrancaron la barba. Fíjese que la Biblia dice, como les mostré la semana pasada, de que nuestro Señor quedó desfigurado, quedó irreconocible. Entonces nuestro Señor ha sufrido mucho y es importante que nosotros comprendamos cada uno de estos detalles porque nos hacen amarle más, saber cuánto Él sufrió por nuestro pecado y por nuestra maldad. Es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Luego del maltrato físico sigue el maltrato psicológico, porque a nuestro Señor le dijeron injurias, dice aquí, le dijeron injurias, dice: no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Quiere decir, también voluntariamente me dejé que me insultaran, que me dijeran toda clase de mentiras, que ahora alguien dice algo que no es cierto de ti, tú puedes demandarlo. Nuestro Señor había sido privado de derechos y lo atacaron en su cara diciéndole cosas que no eran ciertas y Él les tocó soportarlas. Los esputos nosotros les llamamos escupir. A Él le escupieron su cara. Imagínense, es un maltrato tremendo que nuestro Señor sufrió. Fue atormentado psicológicamente, porque que te escupan es una señal de desprecio, especialmente entre los judíos. Es una señal de repulsión, ¿verdad? Fue maltratado y llegando hasta el momento final, lo vemos en la cruz ahora nuestro Señor, y lo vemos que por primera vez no le llama Padre a su Padre, sino le llama Dios, porque hay esta separación. Su lado 100% hombre siente de que no puede estar en armonía con el Padre porque está cargando con el pecado. Él se da cuenta de esto.
También hay otra cosa que yo no sé si te diste cuenta, que mientras él estaba en la cruz, tampoco a su madre le llamó madre. Él a su madre le llamó mujer. Mujer. No es falta de respeto, sino que decirle madre a su madre en un momento en el que él estaba tan dañado y tan herido, era como profundizar más la herida. Profundizar la herida. Y como lo dije en un devocional hace un par de días, él quería dejar esa relación madre-hijo para entonces que comenzara la relación mujer y Dios. Él tenía que dejar a su madre terrenal para convertirse en su Dios. La apartó diciéndole mujer y no madre. Entonces ahora Jesús muere. Jesús expira. Y esto está en Marcos. Se lo voy a buscar. Marcos 15, 37, 38. Dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Imagínense, el velo del templo era enorme. Era del tamaño de una pared. Muchas personas, yo las he escuchado decir, se rajó el velo porque el Señor estaba enojado porque se murió Jesús. Mataron a su hijo. Nuestro Señor es omnipotente. Omnipotente quiere decir que el Señor puede hacer cualquier cosa. Cuando el Señor está enojado, yo no quisiera que ninguno de nosotros estemos ahí para verlo. No va a rajar un trapo. Él puede destruir la tierra completa. Eso no fue que él estaba enojado. Lo que él estaba haciendo era que estaba rompiendo la separación entre él y los hombres, porque la función del velo era limitar el acceso a Dios. Levítico 16:2, y se lo voy a leer, fíjese, se lo voy a buscar. Ustedes pueden buscarlo en su casa también. Levítico 16:2. Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No lo puede hacer todo el tiempo. No lo puede hacer cuando le dé la gana, es lo que el Señor está diciendo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. O sea, le está diciendo, Moisés, dile a tu hermano, que si entra cuando él quiere, le voy a quitar la vida. Fíjense qué serio era venir delante. Y él era el sacerdote. Él era el autorizado. Ya había pasado poco antes que había muerto alguien por desobedecer lo que el Señor estaba estableciendo con respecto al acceso a su persona. Alguien puso la mano en el arca y fue accidentalmente y murió. Le quitó la vida. Entonces ellos sabían que cuando el Señor decía esto era cierto. Era cierto. El sacerdote solamente podía ingresar detrás del velo una vez al año para pedir perdón por sí mismo y por el pueblo. Era un perdón temporal. Fíjese, y yo lo voy a hacer esto en términos económicos y crediticios. Yo no sé si usted ha tenido una tarjeta de crédito, pero si usted obtiene una tarjeta de crédito con un límite de $1,000, fíjese lo que le voy a decir. Su interés es, digamos, del 15% y usted paga unos $25 mensuales de puro interés. Usted puede pasar pagando esos $25 todita su vida y siempre debe los mismos $1,000. Porque el interés únicamente está pagando por el interés, no está pagando por el capital. Entonces usted la deuda la tiene todo el tiempo. Casi de esa manera funcionaba con el pecado antes de Jesucristo. Estaba viniendo el sacerdote una vez al año solamente para apaciguar. Le estaba dando el interés prácticamente a nuestro Señor, ¿verdad? Y estoy hablando metafóricamente. Él venía, solo apaciguaba la ira del Señor por un año y el siguiente año tenía que volver a venir a pedir perdón, porque la sangre de los animales no pueden perdonar los pecados.
Eso es lo que nosotros sabemos. Pero una vez que murió Jesucristo, ya no hay necesidad de verlo. Tenemos acceso directo a Él para el perdón de pecados. Eso es lo que las personas no se dan cuenta. Que ahora nosotros tenemos una gran facilidad. Es tan fácil que la gente no lo hace. Es tan fácil acercarse a Dios como ponerse de rodillas y decir: Jesucristo, yo creo que viniste a la tierra para morir por mí. Sé que viviste, sé que moriste y sé que resucitaste para que yo pueda ser salvo. Me arrepiento de mis pecados y ahora te reconozco como Señor y Salvador. Voy a vivir mi vida para ti. Es tan fácil como eso. Antes, solamente los judíos podían acercarse. Ni siquiera los gentiles podían ir a hacer todo este proceso. Estábamos fuera como gentiles. Es tan fácil ahora acercarse al Señor que no hay excusa para no hacerlo. Ahora, siguiendo más adelante, fíjese, la ira del Señor se ve apaciguada, ¿verdad? Completamente terminada la ira del Señor. Eso nos vuelve salvos. Ahora estamos en comunión con el Señor. Pero el Señor hizo algo más. No solamente murió por nosotros y nos da comunión con el Padre, sino que también venció la muerte. Es por eso que hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús y cómo eso afecta nuestra vida. Pero no lo vamos a hacer sin antes pedir la bendición de nuestro Dios y ofrecerle lo que estamos haciendo aquí, porque esto es para honrar su palabra y para honrar su presencia y para darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Cierren sus ojos, junten sus manos, inclinen sus rostros, pónganse en una posición de respeto a nuestro Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí dirigiéndonos a ti a través de esta misiva. Señor, sé que tú, Padre, estás con nosotros, hablando a través de tu siervo, llegando en tu Santo Espíritu a los oídos de las personas que nos escuchan, penetrando las mentes y los corazones, Señor, para que puedan dejar la dureza y para que te puedan recibir, Padre. Estás tocando a través de tu palabra la puerta del corazón de las personas para que las personas lo abran y pueda entrar Jesucristo a morar con ellos. Te doy gracias, Padre, por tu sacrificio, por haber venido a morir por nosotros. Te doy gracias, Dios, porque resucitaste. Y te pido que estés con nosotros mientras hablamos más acerca de lo que sucedió cuando tú resucitaste. En Cristo Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Nos vemos humillados, Señor, de ver tu gran bondad. Bendito seas por siempre. Amén. Fíjate, hermano, que vamos a estar en la lectura de Marcos 16 del 1 al 8, que es donde se describe el momento de la resurrección. Realmente no es en ninguno de los evangelios claro lo que sucedió en el momentito de la resurrección, pero se habla de todos los eventos que rodean la resurrección. Marcos 16 del 1 al 8, espero que lo hayas encontrado, que lo hayas buscado ahí en tu casa, en tu Biblia, y de que pues podamos leerlo juntos, porque me gusta que tú puedas leer las cosas que sucedieron en ese tiempo y en ese momento. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y decían nada a nadie porque tenían miedo. Eso es lo que sucedió en ese momento. Quiero que veamos varias cosas importantes en este pasaje de 8 versículos. Hay varias cosas importantes. Fíjese lo primero que dice en el versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas. ¿Para qué? Para ir a ungirle. ¿Qué tiene de especial que se mencione lo que es la unción de Jesús? ¿Por qué es esto importante? Es grandioso, fíjese, que ellas vayan con la intención de ungir a Jesús, porque yo creo que ustedes no saben esto, pero los crucificados en el tiempo de Jesús no eran ungidos. Los romanos eran crueles. La crucifixión era un castigo. Era algo que se hacía para que la gente les tuviera miedo y se mantuvieran en línea. Entonces lo hacían lo más terrible posible para que la gente no quisiera verse en esa posición. Entonces, incluso después de la muerte, permitían que los cuerpos continuaran desecrándose. Lo que hacían ellos era, fíjese, o los dejaban colgados en la cruz y no los bajaban para que los comieran las aves de rapiña a la vista de todas las personas, delante de todo el pueblo. O si no, los bajaban, pero no los daban para que fueran sepultados, sino que los arrastraban por toda la ciudad y luego los tiraban en una fosa común y permitían que se los comieran las bestias. O sea, era terrible lo que sucedía con las personas que morían de esta manera. Entonces, fíjese, había algo. Este es algo que nos muestra que Dios estaba en control. Porque lo puso a Jesús en una cultura, en un tiempo en el que, y en medio de unas gentes que aunque los tenían dominados, respetaban las costumbres de los judíos. Ellos eran sincretistas, los romanos. Entonces decían, bueno, vamos a respetar que esta gente es respetuosa de los muertos. Yo no veo que a ningún otro pueblo respetaban esto, porque parece ser que ninguna gente tenía entendimiento de que había vida después de la muerte y que había necesidad de enterrar a las personas, como que no tenían esto como una costumbre religiosa. Entonces, con las otras gentes de los otros pueblos lo hacían, pero no con los judíos. Entonces Jesús no fue tratado como se trataba a los otros crucificados, sino que se puso en un lugar donde podía ser ungido. Luego continuamos con el asunto de la piedra. Fíjese que dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Y entonces fíjese, estaba una piedra cerrando el sepulcro, es obvio, la Biblia nos lo dice. Los judíos fueron donde Pilato y pidieron que se pusiera soldados frente a la tumba, no solo la piedra, o sea que habían más estorbos que la piedra. Pilato les entregó una guardia eran quizás unos 50 soldados. Fíjense, pueden ser menos, pero no eran necesarios todos esos hombres para poner la piedra. Se dice de que la piedra la podían mover entre 2 hombres fuertes, pero eso es para cerrar la tumba, pero no para abrirla. El problema era para abrirla de que la piedra la ponían en declive, en inclinación, en desnivel. Entonces, hacia abajo era fácil moverla entre 2, pero para moverla de regreso contra la inercia, eso era lo difícil. Entonces se ocupaba más hombres para poderlo subir. La piedra
Se dice que tenía entre 4 pies y medio de alto, entonces casi me llegaba quizás por acá por el hombro. Era una piedra grande. Tenía 1 pie de ancho, que es como esto más o menos, y pesaba de 2.000 a 4.000 libras. Era tremenda piedra. La Biblia se encargó de registrarlo. Dice en el versículo 4, vieron removida la piedra, que era muy grande. Era una piedra grande, no era una piedra pequeña. Ahora, fíjese que esta guardia de la que estábamos hablando que Pilato entregó para que fueran a cuidar la tumba, no solamente fueron a poner la piedra, también fueron a sellar la piedra. Y eso está en la Biblia. Dice, sellaron la piedra. ¿Y qué quiere decir con eso de que la sellaron? Lo que quiere decir es que le pusieron el sello romano. Fíjese que antes pasaban lazos de un lado al otro y con una arcilla le ponían el sello romano enfrente, el sello imperial. Prácticamente la persona que rompiera el sello estaba infringiendo la ley y era perseguido por haber roto la ley. No había cómo romper el sello y no había tampoco cómo llegar a Jesús con tantos soldados alrededor. Eran 2 problemas serios y graves. Y estas cosas sucedieron para que nosotros sepamos que no hubo trampa. Todos estos detalles a lo que ayudan es a que nosotros nos convenzamos, que nosotros reconozcamos que las cosas sucedieron de la manera que se nos está diciendo. Este sello es el equivalente a que usted vaya ahora a una escena del crimen y usted llegue y vea esa cinta amarilla que ponen a todo alrededor. Yo no se lo recomiendo, pero si usted la atraviesa, lo van a tirar al piso y se lo van a llevar preso. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. No podía, nadie podía atravesarse por el sello romano. Luego tenemos que dice que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Todas las personas en la Biblia que miran a un ángel se asustan. Las personas tienen esta idea de los ángeles que son gorditos y que son cachetoncitos y que son bien lindos, pero la Biblia nos dice lo contrario. No son chiquitos, no son gorditos, no son lindos, son infundidores de miedo. Dice en una parte, y lo vamos a ver ahorita adelantito, de que, ¿verdad? Porque usted sabe que habían soldados ahí. Y entonces dice uno, bueno, y llegaron las mujeres y entraron y dice que estaba un ángel. ¿Y los soldados? ¿Qué pasó con los soldados? Hay varias preguntas que te puedes hacer a partir de esto. Dice, ¿y los soldados dónde estaban? Si usted busca en Mateo 28:4, ahí está la respuesta. Mateo 28:4. Lo voy a buscar. Mateo 28:4 dice, está hablando del ángel, dice, su aspecto, ese es 28:3 y 4, les voy a leer. Su aspecto era como un relámpago. Les dije que un ángel infundía miedo. Y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Yo creo que después que reaccionaron, salieron corriendo, porque cuando las mujeres llegaron, ya no estaban ahí. Los soldados huyeron. Eso es lo que y eran hombres valientes, eran hombres de guerra, eran hombres malos y corrieron. Este ángel fue el que les dijo a las mujeres, no está aquí. Ellas también se asustaron. Ustedes pueden ver ahí que ellas también están diciendo de que ni podían hablar, se quedaron mudas del miedo. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el cuerpo no fue robado? Algunos de ustedes en sus países, ¿verdad?, de origen, de donde ustedes vienen, alguna vez los robaron o supieron de alguien que se le habían metido los ladrones a la casa. Los ladrones vienen a tu casa, se meten y hacen un gran desorden. Nosotros llegamos una vez a la casa de un amigo y se le habían metido los ladrones, y cuando entramos dijimos, ¿qué pasó aquí? Porque todas las cosas estaban por todos lugares regadas. Se habían metido los ladrones y andan buscando qué robarse.
Se les imagina que la gente tiene guardado el dinero en medio de la ropa, o yo no sé, pero sacan todas las gavetas, les dan vueltas, sacan la ropa y la tiran al piso. Entonces, de la misma manera, yo no me imagino que vengan los ladrones de tumbas y que se pongan a doblar el manto en el que Jesús está envuelto y que lo pongan a un ladito. O sea, eso no es lo que normalmente haría un ladrón de tumbas. Agarran el cuerpo y se van y dejan todo en el piso. Pero si ustedes leen en Juan 27, ahí se pueden dar cuenta de que están diciendo de que eso es lo que está sucediendo. De que se encuentra, fíjese, hasta estos detalles son importantes. Y el sudario, Juan 27, búsquelo usted. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrolladito en un lugar aparte. Sino enrollado en un lugar aparte. Dice, o sea, estaba aparte, ¿verdad? Y un ladrón no va a hacer eso. Ya hablamos de los soldados, ya hablamos de por qué no se robaron el cuerpo. Ahora también, ¿por qué fueron mujeres a ver a Jesús? Usted lee los relatos de la Biblia y se va a dar cuenta que siempre había mujeres alrededor de Jesús. Decía de que lo cuidaban y que lo servían. Y no solamente por sus necesidades físicas, alimentación, el cuidado de su ropa y todo eso, sino que porque las mujeres siempre han tenido una inclinación espiritual más grande que la de los hombres. Los hombres somos más dejados con las cosas espirituales. En las cosas espirituales, los hombres deberíamos de ser los sacerdotes de la casa, pero a veces es necesario seguir a las mujeres. En las iglesias se vuelve evidente de que las mujeres tienen esta sensibilidad al Señor. Ellas son las que están preocupadas porque venga el marido a la iglesia. Ellas son las que están preocupadas porque vengan los hijos, para que crean en el Señor, para que lo respeten. Ellas son las que están haciendo todas estas cosas. Entonces, las mujeres tienen una sensibilidad espiritual que nosotros no tenemos. A veces, en estos momentos de prueba, las mujeres demuestran tener más valor que los hombres. ¿Dónde estaban los discípulos? Metidos en su casa. Las mujeres ya andaban afuera. Arriesgándose. Además, las mujeres siempre quieren hacer algo más. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes dicen, yo ya no quiero hacer nada, me quiero sentar, las mujeres siguen. Las mujeres son así. Entonces, fueron a dejar a Jesús a la carrera un día antes. Ahora era momento, según ellas, de ir a ver si podían hacer algo más. Todo esto es necesario que sucediera de esa manera. Yo no sé si ustedes saben, pero en ese tiempo las mujeres no tenían ninguna credibilidad. Si la historia de la resurrección fuera mentira, si alguien la hubiera puesto junto de manera de que las personas creyeran en esa historia, no hubiera ocupado mujeres para que la contaran. Fíjese que Flavio Josefo, historiador judío, dijo esto que es bien curioso: no dejes que el testimonio de una mujer sea admitido. No dejes, dice, por la levedad y audacia de su sexo, dice, ya que es probable que no hablen verdad, o por esperanza de ganancia, o por temor de castigo. O sea, él dice, no confíen en las mujeres. No confíen en las mujeres. En la misma ley judía, en el Talmud, ¿verdad? Que son escritos rabínicos, dice, no confíes en el testimonio de ladrón, ni en el testimonio de mujer. O sea, en ese tiempo no se creía lo que una mujer decía. Las que relataron la historia son mujeres. Quiere decir que la historia no puede ser falsa, porque en ese tiempo el relato de una mujer no era tomado en cuenta. Entonces, si lo relataba una mujer, no era creíble. Y eso ahora viene a ser una prueba de que es creíble. Cristo se apareció resucitado a muchísimas personas. En una ocasión, la Biblia registra que se apareció a 500 personas de una sola vez. Ahora, lo que me hace pensar es, ¿por qué removió la piedra? Esta es otra pregunta. Porque cuando Jesucristo se aparecía en medio de la gente, en los cuartos cerrados, el cuarto cerrado, y Jesucristo aparecía en medio y decía paz. Quiere decir que él atravesaba paredes con su cuerpo glorificado. ¿Qué necesidad había de que se moviera la piedra? Yo creo que la piedra removida, la tumba vacía, es un testimonio para la humanidad.
es para que las personas que no pueden atravesar paredes puedan entrar y ver que realmente el Señor ya no está. El Señor resucitó. Necesitamos ese testimonio y necesitamos entenderlo. Le voy a leer Efesios 17, Efesios 1 del 17 al 21. Efesios 1 del 17 al 21. Porque dice algo curioso de la resurrección. Efesios 1 del 17 al 21. Todo el 1 es muy interesante. Me gustaría que lo leyeran todo y para ver que lo que está diciendo Pablo es bien poderoso. Se lo voy a leer. Dice, del 17 al 21 únicamente, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Él en los lugares celestiales. ¿Entienden lo que dice ahí? Pablo es a veces un poco complicado para hablar, pero lo que está diciendo en pocas palabras es que Dios no hace promesas huecas. Él te da pruebas. Si tú miras en Éxodo, el Señor dice, tú tienes pecado, te entrego las tablas de la ley. En Hechos 2, quería probar que teníamos salvación por medio de Cristo, nos entregó el Espíritu Santo. En Hebreos 2, nos dijo, necesitan un sacerdote, un mediador entre mí y ustedes, y nos entregó a Cristo. En Efesios 2, cuando quiso probar que el pecado debe morir, nos entregó la cruz. Ahora, en todos los evangelios, nos ha entregado la prueba de que Jesucristo resucitó para que nosotros sepamos la esperanza de lo que nosotros vamos a recibir. Para que nosotros tengamos esa esperanza. Para que nosotros tengamos la certeza de lo que esperamos. Jesucristo vive. Y ese es el motivo de la celebración de este día. Que Jesucristo venció la muerte y que un día nosotros vamos a estar con Él, con cuerpos resucitados, con cuerpos glorificados, que Él ya lo hizo para mostrarnos lo que va a suceder con nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea Dios por lo que ha hecho a través de traer a Jesucristo a la tierra. No solamente porque venció el pecado muriendo en la cruz del Calvario, pero también porque un domingo como hoy, primer día de la semana, Él se levantó. Bendito sea Dios. Alabado sea. Hermanos, alégrense. Cristo ha resucitado. Que Dios los bendiga y que puedan ser parte de la promesa y de la esperanza que somos todos nosotros. Oremos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque no tenemos una fe vacía. Tenemos una fe en pruebas que nos has puesto, Señor. Nos has entregado cosas para que nosotros que somos débiles para creer, tardos y torpes, tengamos una esperanza sólida. No solamente nos has requerido fe, Señor, sino que nos has dado cosas. Nos diste las tablas de la ley, nos diste la cruz del Calvario, nos diste a Jesucristo, nos diste sacerdote en Jesucristo y ahora nos das también la prueba de la resurrección, registrada en un libro de historia magistral que ha sobrepasado cualquier otro libro de historia en lo que dice cuando comprobamos la certeza de lo que está escrito. Te damos gracias porque un día vamos a estar contigo. Vamos a poder verte cara a cara.
Qué promesa más maravillosa y qué cosa más grande nos has entregado a quienes no merecemos nada. Bendito seas, Padre eterno. Yo elevo mis brazos a ti, que mereces gloria. Gracias por haber resucitado. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Amén. Hermanos, hay que vivir conforme a la esperanza que hemos recibido. Y los que no la tienen, considérenla, porque no se vive igual sin esperanza. Que Dios los bendiga y que los proteja toda esta semana. Hasta luego.